Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, estamos ante un problema real en España. Quizás en Asturias, evidentemente, no sea el sitio donde este problema se muestra de una manera más amplia o con más pisos, en este caso, viviendas vacacionales. Pues, según datos del sector, en este año, que aún no ha finalizado, pero ya con los datos del verano, que son importantes, pues hay algunos datos que dicen que va a haber 800.000 alquileres en España en este año de este tipo, lo cual estamos hablando de un montante económico brutal. Y además no solamente es eso, sino que está en auge. Es una cosa que está creciendo exponencialmente y no parece ser que ninguna regulación la vaya a parar. Eso es cierto y creemos que es una realidad que tenemos que asumir. Importa mucho porque también nos ayuda a saber qué turismo queremos, ¿no? Porque esto redunda en la imagen de la comunidad, redunda en la calidad turística, redunda en la atención al visitante y hasta en la seriedad de las administraciones estatales o autonómicas que regulan o no regulan el fenómeno. Y han sido conscientes, hay que decirlo, las administraciones autonómicas han sido conscientes porque se ha legislado y mucho en los últimos años desde Andalucía, la misma Asturias en agosto del 16, Navarra, Baleares, País Vasco. Bueno, es abundante la legislación autonómica. Pero más allá de legislar, lo que está demostrando es que tiene una compleja aplicación, no solamente aquí, sino en toda España. Y yo hice una intervención en esta misma Cámara hace 9 meses, en marzo, porque realmente era el primer año de aplicación efectiva, porque como dijo algún portavoz que utilizó antes la palabra en esta tribuna, al hacerlo en agosto, pues evidentemente el año 2016 se quedó prácticamente sin aplicación. Y dije algo que el tiempo me ha dado la razón. Es una falta de información, sigue existiendo. Yo hice mucho hincapié en que había una tremenda falta de información. No se hizo ninguna campaña efectiva, por mucho que el entonces consejero Francisco Blanco aquí dijera que se iba a hacer, al final no se hizo una campaña efectiva. Habló de contactos con las empresas, yo no los dudo, pero realmente han sido poco efectivos en muchos casos porque tampoco tenía una legislación que se lo pudiera permitir. Y sobre todo lo que no quedó es en algunos municipios puntuales de Asturias, una imagen de desconocimiento entre el usuario, entre las propias, y esto es interesante, entre las propias entidades locales. Hay alguna declaración o alguna hemeroteca de algún alcalde que se ve que no se enteró mucho de cómo se aplicaba el decreto, y entre los usuarios. Si queremos buscar un turismo de calidad, lo cual este país creo que ya nadie puede renunciar a ello, tampoco en Asturias, por cierto, los datos de la comunidad que más influye el PIB del turismo, que es Baleares, no es Canarias, ya es la primera comunidad española que ya está por debajo del 10% el número de parados. ¿Será que el turismo no es para algunos grupos algo muy malo? Pues no, señor. No hay que tener turismofobia y tenerle miedo al turismo. Y centrando el debate en Asturias y algunas puntualizaciones de algunas consideraciones que se han hecho aquí antes. Bueno, la economía colaborativa en esto, hay estudios del sector, realmente vamos a ser serios. Un estudio del año 2015 nos dice que economía colaborativa como tal solo era el 7%. El 93% de estas viviendas que están en operadores de Internet, de alojamientos turísticos, el 93% eran con una contraprestación de mercado y el 44%, nada más y nada menos, eran gestionadas prácticamente la mitad, eran gestionadas bien por empresas o bien por particulares que tenían 3 o más pisos, lo cual nos aleja del modelo de un particular que tiene una economía colaborativa con su piso, porque tampoco podemos huir de la realidad. Nos plantea aquí el proponente que pongamos más inspectores, y ahí es donde yo creo que se equivoca, y donde él, que a veces en esta tribuna habla de liberalismo, se ha equivocado. Nosotros incidimos en el punto 2, yo creo que el orden, ustedes en el punto 1 hablan de reforzar la inspección y solo en el punto 2 y más escuetamente hablan de información. Nosotros creemos que la información es fundamental. De hecho, Navarra, que lo aplicó antes, se dio cuenta que muchos de los propietarios, antes de sancionar, es que había realmente desconocimiento. Por supuesto, había dolo en algunos de ellos, no voy a decir yo que no, pero muchos de ellos había desconocimiento. Y perdimos una oportunidad que era la siguiente: hacer una gran campaña de información y no sancionar el primer año. No sancionar, salvo en temas flagrantes, y a partir del segundo año pues empezar a aplicar sanciones. Pero nosotros no creemos que las sanciones sea lo ideal. Lo ideal es explicar lo importante de que esas viviendas estén de alta, cumplan la ley y hay una información relevante. Y creemos que en Asturias no se han dado esas condiciones este año. No se han dado. Había un desconocimiento hasta en las administraciones locales. Con lo cual nosotros, es cierto que la labor inspectora es fundamental, no lo vamos a negar, pero creemos que primero tenía que haber habido una información suficiente, que en muchos casos, sinceramente, no la ha habido. No la ha habido. Y por último, hay un dato que ninguno de ustedes ha dado aquí, pero se lo voy a dar yo. Esta misma semana, en el tercer Congreso de Viviendas Turísticas, se celebra en Ibiza, donde, como ustedes pueden imaginar, este problema tiene otras dimensiones que no tiene aquí. El Gobierno de España, que realmente estaba y está encima de este problema, porque creo que es fundamental y creo que había que regular también de manera estatal por encima de las legislaciones autonómicas, anunció por medio del Subdirector General de Cooperación y Competitividad Turística que el Ministerio de Turismo ya tiene un borrador de un decreto para incrementar la vigilancia de estas operaciones, que yo creo que va a solucionar y va a llegar a las comunidades autónomas sin darle tampoco
al meter a los ayuntamientos unas competencias que quizás muchos de ellos no estuvieran preparadas simplemente para ejecutar, aunque se le pudieran delegar legalmente, en el cual todos estos portales van a tener que comunicar a Hacienda quién son los propietarios de las viviendas, cuáles son los ingresos que reciben. Y algo muy importante que no se ha dado y no se ha hablado en esta tribuna, pero que no podemos obviar, por cierto, sí salió en el tema de las autocaravanas, que es la obligación de facilitar a las autoridades los titulares de los alquileres, porque sabemos que los hoteles, yo lo sé bien, y muchos de ustedes también, a uno le piden el DNI cuando entra, no tengo un hostal, y es una legislación, ¿por qué? Pues también por seguridad, porque los hoteles, no tienen por qué saberlo ustedes, todos los días tienen que proporcionar a las fuerzas de seguridad quién está y quién no está en todo el territorio nacional. Con lo cual es un sinsentido que si uno se aloja en un hotel esté identificado y si esté alojado en una vivienda turística regulada dentro de un marco con su placa no tenga por qué hacer. Creemos que es un sinsentido y esto el Gobierno de España pues se ha puesto manos a la obra y, como les digo, ya ha anunciado la existencia de un borrador y lo va a solucionar. Problema complejo, por supuesto, básicamente su proposición de ley se basa en que la ley se cumpla, cosa en la que nosotros estamos de acuerdo, pero sí no quiero finalizar mi intervención que antes de sancionar hay que informar, que el ciudadano tiene que saberlo, que no lo ha hecho el Gobierno de Asturias, que no lo ha hecho, que el Grupo Parlamentario Popular desde esta tribuna, antes de la campaña de verano, se lo recordó y creo que hicimos nuestro trabajo, que es primero orientar, y orientar en la información no se hizo y solo después la sanción. Gracias.